Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Les damos una calurosa bienvenida a otro video cargado de noticias frescas, jugosas y sorprendentes acerca de las celebridades turcas que tanto nos fascinan. Si eres un verdadero fanático del mundo del espectáculo y quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en las vidas de tus ídolos turcos, este es tu lugar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en conocer las noticias más recientes y los detalles exclusivos de la farándula turca. Asegúrate de no perderte ni un solo video y acompáñanos hasta el final de este emocionante relato. Hoy tenemos un tema muy candente que ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación, las impactantes declaraciones de la talentosa actriz Aslı Enver sobre su relación pasada con el actor Özkan Deniz. Las palabras de Aslı han causado un verdadero revuelo, no solo en la prensa turca, sino también entre los fanáticos y seguidores de ambos artistas, quienes se han visto sorprendidos por la sinceridad y emoción con las que la actriz abordó este tema tan personal. Como muchos saben, la relación entre Aslı y Özkan nunca fue completamente aclarada, ya que ambos actores siempre mantuvieron un perfil bajo y evitaron hablar de su vínculo fuera de las cámaras. A pesar de su evidente química en pantalla y de los exitosos proyectos en los que trabajaron juntos, nunca fue fácil para sus seguidores entender si había algo más allá de una relación profesional. Sin embargo, en una reciente entrevista que Aslı ofreció a un programa de televisión de gran audiencia, la actriz rompió el silencio y compartió detalles muy reveladores sobre lo que ocurrió entre ellos. La entrevista comenzó con Aslı hablando sobre sus proyectos actuales, su carrera profesional y sus logros más recientes. Como es habitual en estos tipos de programas, todo parecía tranquilo y ameno, pero lo que nadie esperaba fue que, en medio de la conversación, la periodista le preguntara sobre su vida sentimental y, en particular, sobre su relación con Özkan. Fue en ese momento cuando Aslı, con una mezcla de nerviosismo y sinceridad, decidió abrir su corazón y expresar lo que había estado guardando durante años. Siempre he preferido callar sobre este tema, pero siento que ha llegado el momento de ser honesta conmigo misma y con los demás, comenzó diciendo Aslı, visiblemente emocionada. Lo que vino a continuación dejó a todos los presentes sin palabras. Aslı confesó, a menudo me he preguntado si fui la causa de los problemas que Özkan ha enfrentado en su vida. En muchas ocasiones, siento que mi presencia en su vida complicó situaciones que, de haber sido diferentes, habrían sido mucho más simples. No puedo evitar pensar que algunos de los errores que él cometió fueron, de alguna forma, culpa mía. Estas declaraciones, cargadas de emoción y arrepentimiento, han generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales y entre los fanáticos de ambos actores. Las palabras de Aslı han dividido a la audiencia en dos grandes grupos. Algunos han elogiado la valentía de la actriz al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado, destacando la madurez emocional que demuestra al asumir su parte de responsabilidad en la relación. Estos seguidores consideran que, al reconocer sus propios errores, Aslı está mostrando una gran fortaleza y un profundo sentido de autocompasión. Por otro lado, hay quienes piensan que revivir un capítulo tan personal podría haber sido innecesario y que solo sirve para reabrir viejas heridas tanto para ella como para Özkan. Como es de esperar, la prensa turca no ha tardado en retomar la historia y reconstruir lo que sucedió entre Aslı y Özkan, un tema que siempre ha estado rodeado de misterio. Durante su relación laboral, ambos actores tuvieron una gran química en pantalla y protagonizaron algunos de los proyectos más exitosos de la televisión turca. Sin embargo, nunca se aclaró si su relación iba más allá de lo profesional. De hecho, ambos mantuvieron un hermetismo absoluto sobre su vida privada, lo que alimentó todo tipo de rumores y especulaciones por parte de los medios. Ahora, con las declaraciones de Aslı, esos rumores han vuelto a surgir con más fuerza que nunca. Algunos periodistas han sugerido que lo que Aslı realmente intenta con estas declaraciones es encontrar un cierre emocional a una etapa que estuvo llena de incertidumbres y presiones. La actriz ha sido objeto de atención mediática durante años, especialmente por su vida sentimental, que siempre ha estado bajo el escrutinio de los paparazzi y los medios de comunicación. Por su parte, Özkan Deniz también ha tenido que lidiar con conflictos personales, como problemas familiares y controversias públicas, que han puesto a prueba su resiliencia. A pesar de todo esto, ambos continúan siendo figuras destacadas en el mundo del entretenimiento, lo que demuestra que, a pesar de los desafíos personales, han logrado mantener una carrera sólida. A pesar de la franqueza de Aslı, Özkan no ha emitido ninguna declaración oficial en respuesta a sus palabras.
Fuentes cercanas al actor aseguran que está al tanto de lo que se ha dicho, pero que prefiere mantener estos asuntos fuera del ojo público. Özcan, conocido por su carácter reservado, no suele hablar de su vida privada en los medios, por lo que es probable que no haga comentarios sobre este tema, al menos no de manera pública. Sin embargo, se dice que valora la honestidad de Asli y su disposición para hablar sobre algo tan personal. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el epicentro de la discusión. Los seguidores de Asli y Özcan se han volcado en los comentarios, compartiendo sus opiniones, teorías y reacciones ante las palabras de la actriz. Algunos han recordado momentos icónicos de las carreras de ambos, celebrando su éxito en pantalla y destacando cómo sus colaboraciones han dejado una huella en la industria del entretenimiento turco. Otros, por el contrario, se han mostrado preocupados por las repercusiones emocionales que este tipo de revelaciones podrían tener tanto para Asli como para Özcan. Los expertos en relaciones públicas y psicología también han ofrecido diversas interpretaciones sobre las declaraciones de Asli. Según algunos psicólogos, lo que Asli expresó podría ser el resultado de un proceso de reflexión personal, un intento de encontrar paz consigo misma y reconciliarse con su pasado. Después de años de silencio, muchas personas sienten la necesidad de hablar sobre experiencias que los marcaron profundamente. Esto les permite liberar emociones acumuladas y encontrar un sentido de cierre, explicó un especialista. Por otro lado, algunos expertos en comunicación han señalado que, aunque la sinceridad de Asli podría ser vista como una muestra de autenticidad, también existe el riesgo de que estas palabras sean interpretadas como un intento de revivir una historia que muchos pensaban que ya había quedado en el pasado. Lo cierto es que este episodio ha puesto nuevamente a Asli Enver y Özcan Deniz en el centro de la atención mediática, generando una cobertura que pocos podían prever. Ambos actores siguen siendo figuras prominentes en el mundo del espectáculo, y sus carreras continúan evolucionando. Asli sigue participando en nuevos proyectos que prometen consolidar aún más su éxito, mientras que Özcan ha comenzado a explorar nuevas facetas de su carrera, como la dirección y la producción de contenido, demostrando que, a pesar de las dificultades personales, su pasión por el arte sigue siendo fuerte. Este episodio nos recuerda que, detrás de las cámaras y el glamour, existen historias humanas complejas que muchas veces permanecen ocultas. La capacidad de Asli para hablar abiertamente sobre su percepción de su impacto en la vida de Özcan es un recordatorio de la importancia de la reflexión personal y la autocompasión, cualidades que muchos han elogiado como una muestra de su crecimiento personal. Ahora que conocemos todos estos detalles, ¿qué opinan ustedes, nuestros queridos seguidores? ¿Creen que Asli hizo bien en hablar sobre su relación con Özcan? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado atrás? Los invitamos a dejar sus opiniones en los comentarios. Nos encantaría saber lo que piensan y seguir conversando sobre este tema que ha capturado nuestra atención. Y, por supuesto, les agradecemos por acompañarnos en este video. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video.